En una galaxia donde la luz de las estrellas es eclipsada por las maravillas de innumerables civilizaciones, la Tierra flotaba en silencio. Una mota de azul contra el vasto lienzo cósmico, desconocida y no reconocida por la creciente Unión Galáctica. La Unión, un consorcio de especies avanzadas, se enorgullecía de su diversidad y destreza tecnológica. Un colectivo donde las decisiones que configuraban el tejido del espacio se deliberaban en salas de ciudades flotantes y en planetas donde nunca caía la noche. En una de esas asambleas se iba a discutir el destino de la Tierra, no con la gravedad de la juramentación de un nuevo miembro, sino con la ligereza de una conversación después de cenar. La Cámara del Consejo, una maravilla de la ingeniería que desafiaba las leyes naturales, albergaba a representantes de las especies más influyentes de la Unión. Se reunieron alrededor de la pantalla holográfica en el centro de la cámara, donde flotaba el expediente de la Tierra, cuyos detalles parpadeaban en escritura alienígena. La atmósfera era de leve curiosidad, mezclada con un toque de condescendencia. Un delegado de los Corvaxi, criaturas parecidas a pájaros conocidas por su amplio conocimiento del cosmos, agitó sus alas divertido. Un planeta con un encanto tan primitivo, arrulló. El dispositivo de traducción alrededor de su cuello convierte sus graznidos en la lengua común del sindicato. Sus habitantes todavía participan en combates físicos y apenas han rozado la capa exterior de su atmósfera. La risa o su equivalente en diversas formas extrañas llenó la cámara. Un representante de los Silnari, seres de energía pura, pulsaba con una luz que significaba alegría. Su solicitud de afiliación sindical debe ser seguramente una broma, comunicó. Sus pensamientos emanan como ondas en el aire. Imagínense, una especie que ni siquiera ha descubierto los secretos del entrelazamiento cuántico busca un asiento entre nosotros. Sin embargo, en un rincón de la habitación, una figura permaneció en silencio. Solant, un enviado de una especie, tan antigua como la propia galaxia, observó la pantalla con ojos ilegibles. Su gente había aprendido los peligros de la subestimación hacía eones, una lección pagada con las cenizas de los mundos. «No se precipite», finalmente pronunció su voz tan profunda que resonó en los huesos de todos los presentes. Hay una fuerza en ellos, una resiliencia. Sobreviven donde otros flaquearían, prosperan en la adversidad. Esta humanidad aún puede sorprendernos. La cámara cayó en un silencio contemplativo. La alegría anterior se enfrió a la sombra de las palabras de Selofe. El delegado de Corvaxi se arregló las plumas en un gesto de concesión. Quizás, admitió. Pero queda por ver si esa resiliencia puede mantener peso en la balanza de la galaxia. Con una decisión colectiva, aunque teñida de escepticismo, el Consejo acordó continuar con el proceso de inducción de la Tierra, un protocolo estándar transformado sin querer en el comienzo de un viaje que alteraría para siempre la comprensión de la Unión Galáctica sobre la fuerza, la resiliencia y el espíritu indomable de la humanidad. La Tierra, la ignorada y subestimada, estaba a punto de embarcarse en una odisea cósmica que grabaría su nombre entre las estrellas. No como una nota a pie de página de la historia galáctica, sino como un testimonio del espíritu perdurable de su gente. La galaxia se había reído de la Tierra, pero el cosmos aún tenía que ser testigo de la profundidad del coraje, la innovación y la tenacidad humana. La mañana en que Laura fue elegida como enlace en la Tierra para la delegación de la Unión Galáctica fue nítida, de esas que insinúan el cambio de estaciones. Los líderes del mundo habían debatido, discutido y finalmente se habían decidido por ella, no por su capacidad para intimidar o impresionar con grandeza, sino por su incomparable habilidad en diplomacia y su profundo e inquebrantable respeto por todos los seres, humanos o no. Mientras salía el sol, proyectando largas sombras sobre la sede de las Naciones Unidas, ahora reutilizada como oficina de enlace galáctico de la Tierra, Laura se paró en el podio dirigiéndose a la prensa mundial con una conducta tranquila que contradecía la naturaleza histórica de su nombramiento. Horas más tarde, cuando la nave de la delegación alienígena, una estructura colosal que parecía deformar el aire a su alrededor, descendía a la atmósfera de la Tierra, Laura sintió el peso de su responsabilidad.
La delegación estaba compuesta por representantes de 3 de las especies más influyentes de la Unión Galáctica, cada una elegida por su experiencia con planetas recién integrados y su capacidad para evaluar el potencial de una civilización. Su barco aterrizó con una gracia que contrastaba con su enorme tamaño. Y cuando se abrió la escotilla, Laura dio un paso adelante. Su mano se extendió en un gesto de paz y bienvenida. Los extraterrestres que surgieron eran tan diversos como el cosmos mismo. El primero en dimitir fue un Corvaxi, cuyo plumaje era un vibrante despliegue de colores que no se encuentra en la Tierra, y sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía traspasar el tejido mismo del entendimiento. A su lado flotaba un Silnari, cuya forma brillaba y cambiaba, un ser de luz y energía contenido dentro de una coraza translúcida. El tercero, un Gatari, se elevaba por encima del resto. Su linda armadura chasqueaba suavemente con cada paso. Sus mandíbulas se movían en lo que Laura esperaba que fuera una sonrisa. El Corvaxi habló primero. Su voz era un chirrido melódico, traducido al inglés perfecto por el dispositivo alrededor de su cuello. «Nos sentimos honrados de estar aquí en su pintoresco planeta», dijo, examinando con los ojos a los funcionarios humanos reunidos y con un destello de diversión parpadeando en su mirada. Esperamos comprender la contribución de su especie a nuestra unión. Laura captó la corriente subyacente de condescendencia, pero decidió afrontarla con gracia. «Bienvenido a la Tierra», respondió ella con voz firme. «Esperamos aprender mucho de usted y compartir nuestros propios logros y cultura de la misma manera». El recorrido que siguió fue una muestra del progreso tecnológico y la riqueza cultural de la Tierra. Sin embargo, para los delegados visitantes, acostumbrados a los viajes interestelares y a las tecnologías que podían manipular el tejido de la realidad, los logros humanos parecían modestos, casi primitivos. Asentían cortésmente ante las exhibiciones de arte humano, escuchaban con aparente interés las explicaciones de los recientes avances científicos y observaban demostraciones de las capacidades militares de la Tierra con una indiferencia apenas disimulada. Pero Laura notó algo más, una curiosidad, por leve que fuera, en sus reacciones. Los Silnari se detuvieron más de lo necesario ante una pintura que representa las diversas culturas de la humanidad viviendo en armonía. Las antenas del Gatari se movieron con lo que podría interpretarse como intriga en una presentación sobre filosofía y ética humanas. E incluso los Corvachi, a pesar de su desdén inicial, parecían desconcertados, tal vez incluso impresionados por la apasionada dedicación de los científicos y artistas de la Tierra. Cuando el día llegaba a su fin, con la nave alienígena proyectando una larga sombra sobre el cuartel general, Laura se paró una vez más en el podio. Esta vez, se dirigió no solo a la prensa mundial, sino también a la galaxia en general. Sus palabras se transmitieron a través del cosmos. «Hoy estamos en el umbral de un nuevo amanecer», dijo. Su mirada se encontró con los ojos extraños de los delegados. «La humanidad puede ser joven en la era del universo. Puede que no tengamos la tecnología avanzada o la sabiduría de las civilizaciones que han atravesado las estrellas durante milenios, pero tenemos algo igual de valioso: la capacidad de soñar, esforzarse y llegar más allá de nuestro alcance. Agradecemos la oportunidad de demostrar que somos dignos de la Unión Galáctica, no solo por lo que podemos recibir, sino también por lo que podemos dar». Los delegados se marcharon con palabras de aliento educadas y evasivas. Pero cuando su barco desapareció en el cielo nocturno, Laura no pudo evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado. La Tierra podría ser un simple punto en la inmensidad del espacio, pero era un punto repleto de vida, con potencial de grandeza. La galaxia se había reído de la Tierra, pero Laura sabía que la risa no era una burla, sino el comienzo de una conversación. Uno al que la humanidad estaba más que dispuesta a unirse. El desafío llegó al amanecer, no a través de grandes declaraciones o comunicados formales, sino como un simple mensaje sin pretensiones que cruzó las vastas distancias del espacio para aparecer en las pantallas de las redes de comunicación de la Tierra. La Unión Galáctica había decidido que el destino de la Tierra dependería de una única prueba, un rito de iniciación que había sido la perdición de muchas civilizaciones esperanzadas antes.
La tarea era navegar por la peligrosa nebulosa Crookston, una vorágine de energía cósmica y escombros famosa por sus vórtices devoradores de naves y anomalías espaciotemporales impredecibles. Ninguna especie había completado jamás el viaje en una sola expedición, y ahora la humanidad iba a intentar lo que en general se consideraba una tarea tonta. La noticia corrió como la pólvora, provocando una tormenta de reacciones. Algunos calificaron el desafío de imposible, una configuración para el fracaso que relegaría a la Tierra a un mero protectorado, despojada de su autonomía y puesta bajo la administración de una especie alienígena más poderosa. Otros, impulsados por el indomable espíritu humano, lo vieron como una oportunidad, una posibilidad de demostrar el valor de la Tierra y asegurar su lugar entre las estrellas. En medio del caos de opiniones encontradas, Laura se mantuvo como un faro de serena determinación. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que la humanidad se había enfrentado a lo imposible antes y había triunfado. Reunir la tripulación del Intrepid, la nave de exploración más avanzada de la Tierra, fue su siguiente tarea. Se requería no solo habilidad y experiencia, sino también voluntad de enfrentar lo desconocido, de aventurarse en el vacío con el destino de la humanidad en juego. Sus elecciones fueron poco convencionales, un reflejo de las diversas fortalezas de la Tierra. El capitán James Hawthorne, un veterano de la incipiente Fuerza Espacial de la Tierra, había sido aclamado una vez como un héroe, solo para caer en desgracia en un escándalo que le había costado el mando. Sin embargo, Laura no vio en él fracaso, sino resiliencia, la capacidad de resurgir de las cenizas de la derrota. Fue el primero en unirse, ansioso de redención y de tener la oportunidad de escribir la historia. Sarah Kim, una genial ingeniera con teorías que rayaban en lo herético, había sido marginada por la comunidad científica por sus ideas radicales sobre la manipulación del espacio-tiempo. Laura le ofreció la oportunidad de demostrar que sus teorías eran correctas y Sarah aceptó con fuego en los ojos, decidida a convertir sus sueños en realidad. La incorporación más sorprendente a la tripulación fue Trex, un extraterrestre de una especie conocida por sus habilidades de navegación, pero no por su cooperación con otras razas. Trex había buscado asilo en la Tierra, huyendo de un pasado sombrío y, a cambio de refugio, ofreció un conocimiento incomparable de la nebulosa y sus peligros. Escéptica pero desesperada, Laura le dio la bienvenida a bordo, esperando que su experiencia pudiera guiarlos a través de la traicionera extensión de la nebulosa. Con la tripulación reunida, el Intrepid estaba preparado para su monumental viaje. Actualizar la nave con la tecnología experimental de Sarah era una apuesta, pero era una apuesta que estaban dispuestos a asumir. Cuando el Intrépido despegó, dejando atrás la atmósfera de la Tierra, un silencio se apoderó del mundo que observaba. Fue un silencio lleno de esperanza, miedo y el aliento colectivo de la humanidad, esperando ver si sus campeones saldrían victoriosos del laberinto cósmico que era la nebulosa Cricon. El desafío estaba planteado: el trono del guantelete. La Tierra, con su nave no probada y su tripulación de inadaptados y visionarios, estaba a punto de embarcarse en un viaje que definiría su lugar en el universo. Eran los desvalidos y se enfrentaban a dificultades que parecían insuperables, pero llevaban consigo las esperanzas y los sueños de su mundo natal. La galaxia podría haberse reído de la Tierra, pero la tripulación del Intrepid estaba decidida a demostrar que subestimar a la humanidad fue su error más grave. Con el Intrepid preparado y la tripulación reunida, su partida marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. La propia nave, un testimonio de la ambición tecnológica de la Tierra, ahora estaba equipada con tecnología experimental que podría, si los cálculos de Sarah eran ciertos, redefinir los principios de los viajes espaciales. Sin embargo, a pesar de todos sus avances, el Intrepid fue más que un barco de exploración. Era un faro del espíritu inquebrantable de la humanidad, una representación tangible de su negativa a inclinarse ante la abrumadora extensión de la galaxia. El capitán Hawthorne, que alguna vez fue una figura empañada por la controversia, ahora estaba al timón, con la mirada fija en el vacío que se avecinaba. El peso de la redención pesaba pesadamente sobre él,
pero era una carga que soportaba con tranquila dignidad. Consciente de que esta misión podría ser su última oportunidad de demostrar su valía, no solo a sí mismo, sino al mundo que una vez le había dado la espalda. Sarah Kim, cuyas teorías habían sido marginadas por sus pares, ahora tenía la más rara de las oportunidades de validar el trabajo de su vida en el crisol de lo desconocido. Sus dispositivos, capaces de manipular la estructura misma del espacio-tiempo, podrían ser la clave para navegar por la letal belleza de la nebulosa. Sin embargo, el éxito estaba lejos de estar garantizado, y el borde del descubrimiento fue también el precipicio del desastre. Thrax, el navegante alienígena, seguía siendo un enigma. Sus motivos, oscurecidos por su misterioso pasado. Su conocimiento de la nebulosa era incomparable, un faro en la oscuridad para la tripulación. Pero la confianza, especialmente en el vacío del espacio, era un bien tan escaso como frágil. Su lealtad a la Tierra y a la misión era una apuesta que Laura esperaba que diera sus frutos en el implacable abrazo de la nebulosa. A medida que los intrépidos se aventuraban, no solo crecía la distancia física de la Tierra, sino también la comprensión de la enormidad de su tarea. Los Krix y la nebulosa se alzaban delante, un torbellino de color y caos, hermoso y mortal a partes iguales. Su reputación como cementerio de barcos estaba bien ganada, y a medida que los intrépidos se acercaban a sus límites exteriores, la tripulación no pudo evitar sentir el peso de aquellos que habían intentado cruzarlo antes. Su destino es un claro recordatorio del desafío al que se enfrentaron. Dentro de la nebulosa, el Intrepid fue probado como nunca antes. Anomalías espaciales, remolinos gravitacionales y campos de escombros amenazaban con destrozarlos a cada paso. La tecnología de Sarah, aunque innovadora, fue llevada al límite y cada ajuste era un intento desesperado por sobrevivir. El liderazgo del capitán Hawthorne fue igualmente puesto a prueba. Sus decisiones un equilibrio entre la audacia y la temeridad. Su determinación se forjó en el crisol del mando. Sin embargo, fue en el corazón de la nebulosa donde hicieron su descubrimiento más sorprendente. Un antiguo artefacto alienígena, cuyos orígenes se perdieron en el tiempo, que hace alusión a una civilización que una vez dominó los secretos de la nebulosa. El artefacto, una especie de faro, ofrecía no solo información sobre los peligros para la navegación de la nebulosa, sino que también insinuaba la existencia de caminos, atajos a través del tejido del espacio que podrían cambiar el curso de su viaje. La revelación fue un arma de doble filo, ofrecía esperanza pero también atraía peligro. La noticia de su descubrimiento se extendió. Susurros en la oscuridad que llegaron a oídos tanto comprensivos como malévolos. La tripulación del Intrepid no solo se convirtió en exploradores, sino también en guardianes de un secreto que podría alterar el equilibrio de poder en la galaxia. A través de pruebas que pusieron a prueba su determinación, su ingenio y su unidad, la tripulación siguió adelante, impulsada por el conocimiento de que su misión era algo más que el lugar de la Tierra en la galaxia. Se trataba de demostrar que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en su tecnología, sino en su corazón, en su capacidad para afrontar lo desconocido con valentía y determinación. La galaxia se había reído de la Tierra, considerándola una curiosidad, un caso atípico primitivo en un mar de civilizaciones avanzadas. Pero mientras los intrépidos navegaban por la peligrosa belleza de la nebulosa Cruxton, el mensaje de la humanidad al cosmos fue claro: subestimenos bajo su propio riesgo, porque dentro del corazón de cada ser humano se encuentra el potencial de trascender las estrellas. Los intrépidos, ahora en lo profundo del corazón de la nebulosa Cricón, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba los límites mismos del coraje y el ingenio humanos. Cada anomalía encontrada, cada vórtice navegado, los acercó a su objetivo, pero los empujó más hacia lo desconocido. La nebulosa, un laberinto de furia cósmica, parecía casi viva. Sus peligros son una prueba, no solo de habilidad, sino de voluntad. El capitán Hawthorne, con cada orden, los guió a través de casi accidentes y amenazas directas. Sus decisiones son un testimonio de su experiencia y su nueva determinación. Bajo su liderazgo, el Intrepid se convirtió en más que un barco.
Era un símbolo de la negativa de la humanidad a ceder, una pequeña chispa de luz en la abrumadora oscuridad de la nebulosa. La tecnología experimental de Sarah Kim resultó invaluable, doblegando las leyes de la física a su voluntad, creando focos de estabilidad en la vorágine. Sus dispositivos, antes teóricos, ahora mantenían la nave unida, y cada ajuste y cálculo era un paso más hacia lo inexplorado. Su brillantez, de la que sus compañeros alguna vez dudaron, ahora fue el faro que los guió a través de la tormenta. Trax, el navegante alienígena, reveló conocimientos sobre la nebulosa que iban más allá de los mapas y los datos. Su comprensión de sus anomalías, sus ritmos y peligros era casi intuitiva. Una conexión nacida de una especie que había navegado por las estrellas mucho antes de que la humanidad levantara la vista de su planeta. Su guía, aunque al principio fue recibida con escepticismo, se volvió indispensable. Su presencia, un puente entre la tripulación y lo vasto desconocido. Fue durante una de sus incursiones más profundas en la nebulosa que tropezaron con el artefacto, una estructura de origen desconocido. Su diseño no se parece a nada conocido en la Unión Galáctica. Permanecía en silencio en el caos de la nebulosa, un monumento a una civilización desaparecida hacía mucho tiempo, cuyo propósito se había perdido en el tiempo. El descubrimiento fue un shock para la tripulación, un momento de asombro ante el peligro implacable de la nebulosa. El artefacto, tras un examen más detenido, no era solo una reliquia, sino un depósito de conocimiento. Un mapa de la nebulosa codificado en sus paredes. Reveló caminos a través de la nebulosa. Pasajes seguros que serpenteaban a través del caos como hilos de calma, en un mar embravecido. Pero más que eso, insinuaba el destino de sus creadores. Una civilización que una vez dominó la nebulosa para luego desaparecer sin dejar rastro. Las implicaciones fueron profundas, no solo para la misión, sino también para la comprensión de la historia de la galaxia. El artefacto hablaba de una época en la que la nebulosa no era una barrera, sino una encrucijada, un nexo de comercio y exploración para una especie cuyo alcance se había extendido por las estrellas. Su existencia desafió las narrativas sostenidas por la Unión Galáctica, insinuando secretos enterrados por el tiempo y la naturaleza implacable de la nebulosa. A medida que profundizaban y descifraban los secretos de los artefactos, la tripulación del Intrepid se encontró no solo como exploradores, sino también como custodios de la historia, portadores de un legado que unía el pasado y el futuro. Su viaje a través de la nebulosa, que alguna vez fue una prueba de supervivencia, se convirtió en una búsqueda de comprensión. Una búsqueda de las conexiones que unen a la galaxia, visibles e invisibles. Sin embargo, con el descubrimiento vino el peligro. El artefacto, un faro en la oscuridad, llamó la atención no solo de la Unión Galáctica, sino también de aquellos que buscaban controlar los secretos de la nebulosa para sus propios fines. La tripulación se encontró en el corazón de un misterio que se extendió por milenios, un rompecabezas cuyas piezas estaban esparcidas por las estrellas. En las profundidades de la nebulosa Cricón, en medio de la vorágine de energía cósmica, la tripulación del Intrepid enfrentó su mayor desafío hasta el momento. No fueron los peligros físicos de la nebulosa los que amenazaron su misión, sino la revelación de una traición que golpeó el corazón mismo de su unidad. Se reveló que Trax, el enigmático navegante alienígena cuya experiencia los había guiado a través de los pasajes más mortíferos de la nebulosa, tenía motivos ocultos, unos que pusieron en peligro no solo la misión, sino el futuro de la Tierra misma. La verdad salió a la luz a través de una serie de mensajes cifrados interceptados por Sarah, quien sospechaba de la insistencia de Trax en un curso particular a través de la nebulosa. Estos mensajes, una vez descifrados, pintaron un panorama escalofriante. Trax era un explorador de su especie, los Varaxi. Una civilización que vio la posible membresía de la Tierra en la Unión Galáctica como una amenaza a sus propias ambiciones. La misión del Intrepid, de tener éxito, no solo elevaría el estatus de la humanidad, sino que también cambiaría el equilibrio de poder en un sector que los Viroxi consideraban suyo. La reacción de la tripulación ante la traición fue una mezcla de ira, traición e incredulidad. El capitán Hawthorne,
que había llegado a confiar en Thrax como un miembro vital de la tripulación, sintió profundamente el dolor del engaño. Sin embargo, fue la respuesta de Laura la que marcó el rumbo de lo que vino después. En lugar de sucumbir a la desesperación o la ira, vio una oportunidad. Una oportunidad para convertir un momento de debilidad en una demostración de fortaleza. Laura reunió a la tripulación y se dirigió a ellos no como una diplomática, sino como uno de los suyos, con voz firme y resuelta. «Nos encontramos en una encrucijada», comenzó, «ante una traición que fácilmente podría quebrarnos. Pero somos más que la suma de nuestras partes. Somos una tripulación, unida no solo por una misión, sino también por un destino compartido. La galaxia puede reírse de la Tierra, pero nosotros reiremos los últimos». Sus palabras galvanizaron a la tripulación, transformando la sensación de traición en un llamado unificador a las armas. Thrax, confrontado con la prueba innegable de su duplicidad, ofreció su propia revelación. Sus acciones, aunque guiadas por los intereses de su especie, también fueron una prueba de la determinación de la humanidad, una prueba que no habían superado mediante el poder, sino mediante la unidad y la determinación. La decisión de la tripulación de continuar la misión con Thrax todavía entre ellos fue un testimonio de su determinación. Reconocieron que el conocimiento que poseía Thrax seguía siendo vital para su éxito. Y a su vez, las amenazas, movidas por su capacidad de perdón y comprensión, se comprometieron a ayudarles no como un espía, sino como un auténtico miembro de la tripulación. A medida que se adentraban más en la nebulosa, el Intrepid se convirtió en más que un barco. Era un símbolo del espíritu indomable de la humanidad. Los desafíos que enfrentaron, desde anomalías gravitacionales hasta campos de desechos cósmicos, fueron afrontados con una nueva determinación. Con la guía de Thrax y aprovechando los secretos descubiertos en el antiguo artefacto, trazaron un curso a través de la nebulosa que nadie había creído posible. Al emerger de la sombra de la nebulosa, la tripulación del Intrepid se vio inmediatamente envuelta en un conflicto. Un claro recordatorio de que los peligros de la galaxia no se limitaban únicamente a los fenómenos naturales. Una patrulla Varaxi alertada del paso no autorizado del Intrepid a través de la nebulosa y motivada por las mismas políticas expansionistas que inicialmente habían impulsado la traición de Thrax, se movió para interceptar. Sus elegantes y amenazantes naves, diseñadas tanto para la velocidad como para la potencia de fuego, rodearon rápidamente al Intrepid, exigiendo su rendición. La situación parecía terrible. Los Varaxi, conocidos en toda la galaxia por su destreza militarista, no estaban acostumbrados a que sus demandas fueran rechazadas. El capitán Hawthorne, ante la perspectiva de ser capturado o, peor aún, de destrucción, sopesó sus opciones. La diplomacia, en estas circunstancias, parecía inútil. Sin embargo, fue Laura quien vio una oportunidad en medio del peligro. «Déjame hablar con ellos», instó a Hawthorne, con voz tranquila pero insistente. A regañadientes aceptó, consciente de que sus opciones eran limitadas y que las habilidades diplomáticas de Laura habían demostrado ser invaluables una y otra vez. La comunicación de Laura con el comandante Viroxi fue transmitida por todo el Intrépido. Sus palabras, una mezcla de desafío y diplomacia. «Atravesamos los obstáculos en Nébula, enfrentamos sus desafíos y salimos unidos», declaró, su imagen frente al impasible Varaxi en sus pantallas. «No buscamos ningún conflicto contigo, pero no te equivoques, nos defenderemos si es necesario. Déjanos pasar y ambos podremos cantar victoria, tú, por defender tus fronteras, y nosotros, por completar nuestro viaje». El comandante Varaxi, poco acostumbrado a negociar, vaciló. En ese momento, Sara inició una serie de rápidas maniobras poco ortodoxas, aprovechando al máximo la tecnología experimental de la nave. Los intrépidos bailaron a través del espacio, zigzagueando entre las naves Vraxi con una agilidad que contradecía su tamaño, sus movimientos, un testimonio del ingenio humano y el elemento sorpresa. El enfrentamiento, tenso y precario, alcanzó su clímax cuando Thrax dio un paso adelante y ofreció un compromiso. Utilizando su conocimiento de la cultura Vraxi y aprovechando su recién descubierta lealtad hacia la tripulación del Intrepid,
Propuso una solución que permitiría a los Braxi mantener su dignidad y al mismo tiempo permitiría al Intrepid continuar su viaje. Los detalles eran intrincados e implicaban un intercambio ceremonial de regalos y conocimientos que, a los ojos de los Baraxi, transformaría el encuentro de una posible escaramuza a un momento de intercambio cultural. Los Baraxi, intrigados por la propuesta e influenciados por la inesperada demostración de fuerza y diplomacia del intrépido, estuvieron de acuerdo. El enfrentamiento no terminó con un conflicto, sino con un respeto cauteloso. Los barcos Viroxi se retiraron, dejando que el Intrepid continuara su viaje. El encuentro fue un momento crucial para la tripulación, una prueba de su capacidad para sortear no solo los peligros físicos del espacio, sino también la intrincada danza de la política y la diplomacia interestelar. Fue una victoria que nació no de la potencia de fuego, sino de las fortalezas únicas de la humanidad, la creatividad, la diplomacia y la capacidad de forjar conexiones incluso frente a la adversidad. Cuando el Intrepid retomó su rumbo, la tripulación se tomó un momento para reflexionar sobre el encuentro. Se habían enfrentado a una de las potencias militares más formidables de la galaxia y habían salido no solo ilesos, sino respetados. Fue un testimonio de su crecimiento, una señal de que eran más que simples exploradores o diplomáticos. Fueron pioneros y trazaron un nuevo camino para la humanidad entre las estrellas. La galaxia se había reído de la Tierra, pero como la tripulación del Intrépido demostró una y otra vez, no había nada de ridículo en la resistencia, el ingenio y el espíritu de la humanidad. Estaban demostrando, a través de cada desafío y cada encuentro, que la humanidad tenía un lugar en el cosmos, no como súbditos o espectadores, sino como iguales y líderes. Con el encuentro con los Baraxi detrás de ellos, la tripulación del Intrepid se aventuró más profundamente en el espacio inexplorado. Su viaje los llevó más allá de los límites de los territorios conocidos, hacia regiones donde los mapas de la Unión Galáctica se desvanecieron en la especulación y el mito. Fue aquí, en medio de la silenciosa extensión de lo desconocido, donde tropezaron con un descubrimiento que redefiniría su comprensión de la galaxia y su lugar dentro de ella. Mientras navegaban a través de un campo de asteroides particularmente denso, una serie de lecturas anómalas los llevaron a un sistema oculto, un lugar que parecía desafiar las leyes de la astrofísica. En el corazón de este sistema había un planeta, exuberante y vibrante, que irradiaba una firma de energía diferente a todo lo que habían encontrado antes. Era un mundo que, según toda la ciencia conocida, no debería haber existido, un faro de vida en el vacío. La decisión de investigar fue unánime, impulsada por una mezcla de curiosidad y el deseo humano innato de explorar lo desconocido. Lo que encontraron al aterrizar estaba más allá de sus imaginaciones más locas. El planeta fue el hogar de una civilización antigua, una especie que se cree que desapareció de la galaxia hace eones. Los Aeonians, como se llamaban a sí mismos, eran seres de increíbles habilidades psíquicas y tecnológicas. Su sociedad era una utopía que había logrado la armonía con su entorno. Un marcado contraste con la lucha y el conflicto que marcaron gran parte de la galaxia. Los eonianos recibieron a la tripulación del Intrepid con los brazos abiertos, intrigados por estos recién llegados que habían desafiado la nebulosa y enfrentado los desafíos del vacío. A través de una serie de intercambios, la tripulación se enteró de que los Aeonians alguna vez habían sido una fuerza dominante en la galaxia, y su influencia se extendió por innumerables mundos. Sin embargo, habían elegido el aislamiento, retirándose del tumulto de la galaxia para centrarse en su propio camino de iluminación y descubrimiento. La revelación de la existencia de los Aeonians y su voluntad de compartir sus conocimientos fue un punto de inflexión para la tripulación. Aquí había una civilización que había trascendido las pequeñas disputas de la galaxia, ofreciendo una idea de lo que la humanidad podría llegar a ser. Su tecnología, capaz de manipular el espacio-tiempo y aprovechar energías más allá de la comprensión de la tripulación, podría revolucionar la posición de la Tierra en la Unión Galáctica y más allá. Pero fue su filosofía, más que su tecnología, lo que dejó el impacto más profundo.
Los aeonianos hablaban de la interconexión de toda la vida, de la importancia de la comprensión y la empatía sobre el dominio y el control. Ofrecieron no solo conocimiento, sino sabiduría, la sabiduría de ver más allá de lo inmediato. Imaginar un futuro donde todas las especies puedan coexistir en armonía. Envalentonada por este encuentro, la tripulación del Intrepid partió una vez más, llevando consigo no solo tecnologías avanzadas, sino también una nueva perspectiva de lo que significaba ser parte de la comunidad galáctica. Habían ido en busca de una forma de demostrar el valor de la Tierra y habían encontrado algo mucho más valioso, una visión de lo que la humanidad podía aspirar. Un rayo de esperanza para una galaxia dividida por divisiones y conflictos. La galaxia se había reído de la Tierra, pero cuando el intrépido viajó de regreso al espacio conocido, llevó consigo las semillas del cambio. La tripulación había visto lo que era posible cuando las civilizaciones abrazaban la paz y la cooperación, y estaban decididos a difundir este mensaje para demostrar que la humanidad no solo era capaz de sobrevivir entre las estrellas, sino de enriquecer la propia galaxia. El encuentro con los aeonianos había transformado la misión de una búsqueda de aceptación a una cruzada por la unidad. La tripulación del Intrepid, alguna vez vista como los representantes de un planeta menor y apartado, ahora eran embajadores de un nuevo camino a seguir. Un camino que podría sacar a la galaxia de la oscuridad y llevarla a un futuro lleno de posibilidades. La risa de la galaxia se estaba desvaneciendo, reemplazada por un creciente respeto por la Tierra y su gente, quienes habían demostrado que incluso en la inmensidad del espacio, la luz de la esperanza y el poder de la unidad podían brillar a través de la oscuridad. Mientras el Intrepid continuaba su viaje de regreso a casa, su tripulación, ahora portadora de sabiduría antigua y tecnologías revolucionarias, se acercaron al desafío final de su misión, el guantelete. Esta sección del espacio, enclavada en los márgenes de la nebulosa Cruxton, era conocida entre los pocos que se atrevían a hablar de ella, no como lugar, sino como prueba. Una serie de peligros naturales y artificiales que habían supuesto la ruina de muchos exploradores y conquistadores por igual. El guante fue el legado de un conflicto olvidado hace mucho tiempo, cuyos orígenes se perdieron en el tiempo. Ahora sirve como campo de pruebas para aquellos que se atrevan a recorrer su extensión. Era un laberinto de anomalías gravitacionales, tormentas cuánticas y máquinas de guerra abandonadas. Cada peligro un testimonio de la tumultuosa historia de la galaxia. Para la tripulación del Intrepid, el guante representaba la barrera final entre ellos y la Tierra. Una prueba que pondría a prueba no solo su determinación, sino también las lecciones que habían aprendido en su viaje. Fue aquí, en medio del caos del guante, donde la nueva unidad de la tripulación y las tecnologías aeonianas enfrentarían su prueba definitiva. El capitán Hawthorne, con su fe inquebrantable en su tripulación y su misión, guió al Intrépido con mano firme. Las modificaciones de Sara a la nave, incorporando principios aonianos de armonía y equilibrio, les permitieron navegar las tormentas cuánticas con una gracia sin precedentes. Su paso por el espacio-tiempo es más danza que batalla. Threx, ahora completamente integrado en la tripulación, y su lealtad ya no estaba en duda, ofreció ideas que convirtieron los obstáculos en oportunidades, y su comprensión de la mecánica del guante resultó invaluable. Laura, con sus habilidades diplomáticas perfeccionadas al máximo, sirvió como brújula moral para la tripulación. Su presencia era un recordatorio de los ideales que los habían unido. A medida que avanzaban, quedó claro que el desafío era más que una serie de peligros. Fue una prueba de carácter. Un crisol en el que se refinaban el metal de la tripulación y las virtudes de la humanidad. Cada desafío que enfrentaron, desde navegar entre los restos de antiguos acorazados hasta superar las defensas automatizadas dejadas por civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, se enfrentó con una combinación de coraje, ingenio y negativa a ceder. Pero era el bloqueo en el centro del desafío. Una flota de buques de guerra abandonados controlados por una IA rebelde, lo que planteaba la mayor amenaza. Aquí, el paso del Intrepid parecía condenado al fracaso. La potencia de fuego de la flota es abrumadora y su posicionamiento estratégico inmejorable. Sin embargo, fue en este momento de extrema necesidad que el viaje de la tripulación
sus encuentros con los Baraxi, la sabiduría de los Aeonians y su propio crecimiento se fusionaron en una acción singular y definitoria. Utilizando la tecnología Aonian de una manera que trascendió su propósito original, la tripulación transformó el Intrepid en un faro de paz, y su energía firmaba un mensaje de unidad que traspasó la lógica de la IA rebelde. Ante la anomalía, la IA cesó las hostilidades y su programación fue incapaz de conciliar el mensaje del Intrepid con sus directivas. Al final, no fue la fuerza la que despejó el camino, sino el poder de la comprensión, el reconocimiento de una esencia compartida más allá de códigos y órdenes. Al salir del desafío, el Intrepid y su tripulación cambiaron. Habían enfrentado la risa de la galaxia, sus desafíos y sus peligros, no con arrogancia o potencia de fuego, sino con una profunda creencia en el potencial para la unidad y la comprensión. Habían demostrado que la humanidad no era una especie a la que subestimar o burlarse, sino una especie capaz de cambiar la estructura misma de la galaxia. El regreso del Intrepid a la órbita de la Tierra fue anunciado no solo como una conclusión exitosa de una misión audaz, sino como un punto de inflexión en el lugar de la humanidad en la jerarquía cósmica. Las noticias de sus logros, desde sobrevivir a la nebulosa Cricon hasta formar una alianza con los antiguos jonios, se extendieron como la pólvora, encendiendo un faro de esperanza y orgullo en todo el mundo. Mientras descendían de las estrellas, Lara, el capitán Hawthorne, Sarah y Thrax no se encontraron con escepticismo o incredulidad, sino con celebración y asombro. Su viaje, que alguna vez fue considerado una tontería tanto por detractores humanos como alienígenas, se había convertido en un testimonio del potencial y la perseverancia humanos. Sin embargo, su regreso fue más que una simple entrada triunfal. Fue el amanecer de una nueva era. Laura, tomando la iniciativa, presentó al Consejo de la Unión Galáctica la evidencia de su viaje. Las antiguas tecnologías aeonianas, los detalles de sus encuentros con los Braxi y la IA rebelde, y lo más importante, la prueba de una civilización que se creía perdida en la galaxia. La revelación de los aeonianos y su voluntad de compartir su conocimiento y sabiduría con la humanidad desafió los paradigmas existentes de la Unión Galáctica. Aquí había una civilización que había trascendido los pequeños conflictos que a menudo empañaban los procedimientos de la Unión, ofreciendo una nueva manera de avanzar, basada en el respeto mutuo y la cooperación. El Consejo, alguna vez escéptico sobre la contribución potencial de la Tierra, se encontró ante pruebas innegables de la capacidad de la humanidad para la unidad y la innovación. Las pruebas presentadas por la tripulación del Intrepid obligaron a reevaluar el papel de la Tierra dentro de la Unión Galáctica, elevando su estatus de mera curiosidad a actor clave en la danza cósmica. Pero más que simplemente alterar la posición de la Tierra, el viaje de la tripulación sirvió como catalizador para el cambio dentro de la propia Unión Galáctica. Los secretos descubiertos en la nebulosa Crison, la sabiduría de los Aeonians y los encuentros de los intrépidos con los diversos desafíos del cosmos se convirtieron en un espejo que reflejaba las propias deficiencias y el potencial de la Unión. Las experiencias de la tripulación, particularmente su resolución pacífica con la IA rebelde y el Viroxi, ilustraron el poder de la diplomacia y el entendimiento sobre el conflicto y la coerción. Su mensaje de esperanza y unidad resonó en todas las especies y mundos, provocando discusiones y debates sobre la dirección de la Unión Galáctica y su papel en la galaxia. A raíz de la misión del Intrepid, la Tierra se encontró en el corazón de un renacimiento galáctico, un puente entre las antiguas formas de Unión Galáctica y el nuevo camino trazado por el viaje de la tripulación. Las tecnologías y filosofías traídas desde el borde de la galaxia conocida prometieron no solo avances para la Tierra, sino para todas las civilizaciones dispuestas a abrazar esta nueva visión. De hecho, la galaxia se había reído de la Tierra. Pero cuando la tripulación del Intrepid se presentó ante el Consejo, con sus logros innegables, quedó claro que la risa se había transformado en respeto y admiración. La humanidad no solo había demostrado su valía,
sino que se había convertido en un faro de esperanza para la galaxia. Un recordatorio de que incluso en la inmensidad del espacio, la unidad y el entendimiento pueden prevalecer sobre la división y la lucha. Después de la innovadora misión del Intrepid, la Tierra se encontraba al borde de un nuevo amanecer. Las revelaciones traídas por Laura y su tripulación no solo elevaron la posición de la humanidad dentro de la Unión Galáctica, sino que también sembraron las semillas del cambio en toda la galaxia. Sin embargo, con el nuevo estatus surgieron nuevos desafíos. Los Braxi, sintiéndose amenazados por las cambiantes dinámicas de poder y el potencial de la tecnología eoniana en manos humanas, lanzaron un ataque sorpresa a la Tierra, con el objetivo de sofocar preventivamente el ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica. El ataque fue rápido y despiadado. Buques de guerra Baraxi descendiendo del cielo con una potencia de fuego devastadora. Las defensas de la Tierra, aunque significativamente avanzadas, gracias al conocimiento adquirido a través de la misión, fueron inicialmente abrumadas por el puro poder de los Viroxi. Fue una hora oscura, que puso a prueba la determinación de la humanidad y su nuevo lugar entre las estrellas. Pero el espíritu de la tripulación del Intrepid era indomable. El capitán Hawthorne, aprovechando su experiencia y las avanzadas tecnologías aonianas mejoradas de la flota de la Tierra, coordinó una estrategia de defensa global. Las innovaciones de Sara, que alguna vez fueron conceptos teóricos, se convirtieron en activos clave en el campo de batalla, cambiando el rumbo con escudos que podían disipar explosiones de energía y armas que podían atravesar la armadura avanzada de Braxis. Laura, cuyos esfuerzos diplomáticos habían fomentado alianzas tentativas con varias especies de la Unión Galáctica, pidió ayuda a estos nuevos aliados. La respuesta fue inmediata y decisiva. Naves de civilizaciones que alguna vez habían visto la Tierra con escepticismo, ahora estaban hombro con la humanidad contra la amenaza Baraxi. Fue una unidad forjada no por conveniencia, sino por un reconocimiento compartido de la contribución de la Tierra a una galaxia más esperanzadora. Thrax, dividido entre su lealtad a su nuevo hogar y las acciones de su propia especie, jugó un papel crucial en la defensa. Al proporcionar información crucial sobre las tácticas y debilidades de Berraxi, ejemplificó el potencial para el cambio individual y el impacto de las alianzas entre especies. La batalla por la Tierra no fue solo un conflicto de poder militar. Fue un crisol para los ideales que la misión del Intrepid había defendido. En todo el mundo, humanos y extraterrestres lucharon codo con codo, defendiendo un planeta que se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad en una galaxia dividida. Cuando la última de las naves Viroxi se retiró, rechazada por las fuerzas combinadas de la Tierra y sus aliados, la victoria fue palpable. La Tierra no solo había sobrevivido al ataque, sino que había salido más fuerte. Su lugar en la Unión Galáctica se solidificó, su futuro como faro de unidad y progreso asegurado. Después de la batalla, se celebraron celebraciones en todo el mundo, no solo por la victoria, sino por lo que representaba. La humanidad se había enfrentado a una de las potencias militares más formidables de la galaxia, y había prevalecido no mediante la conquista, sino mediante la unidad y la fuerza de sus convicciones. La batalla por la Tierra fue un punto de inflexión, un momento de la historia en el que la galaxia miró a la humanidad, no con risa ni desdén, sino con respeto y admiración. La Tierra había demostrado ser una fuerza para el cambio positivo. Una civilización capaz de unir diversas especies hacia un objetivo común. Tras su victoria, la humanidad y sus aliados no se durmieron en los laureles. La batalla por la Tierra había sido ganada, pero la guerra por una galaxia unificada apenas comenzaba. La derrota del ataque de Viroxi había provocado repercusiones en toda la Unión Galáctica, desafiando creencias arraigadas sobre el poder, la soberanía y el potencial de cooperación entre especies. La unidad mostrada durante la batalla con especies de toda la galaxia que se unieron en defensa de la Tierra se convirtió en un rayo de esperanza para muchos. Fue una demostración tangible de lo que se puede lograr cuando diversas civilizaciones se unen detrás de una causa común. Esta nueva alianza, nacida de la necesidad y solidificada mediante la batalla, sentó las bases para lo que muchos esperaban que fuera una paz duradera.
Al reconocer la importancia del momento, Laura y su tripulación, ahora celebrados como héroes no solo en la Tierra sino en toda la galaxia, asumieron nuevos roles como embajadores de esta coalición emergente. Su misión era clara: transformar la unidad forjada en el fragor de la batalla en un marco duradero para la cooperación galáctica. El capitán Hawthorne, que alguna vez fue un oficial caído en desgracia, ahora se erguía como un símbolo de redención y liderazgo, trabajando para integrar las fuerzas de la Tierra con las de sus aliados, asegurando que un ataque así nunca los tomaría desprevenidos nuevamente. Sara, cuya tecnología había desempeñado un papel crucial en la defensa, se convirtió en una figura destacada de un nuevo intercambio científico, compartiendo conocimientos e innovaciones que podrían beneficiar a todas las civilizaciones de la Alianza. Thrax, salvando la brecha entre la humanidad y los Varaxi, trabajó incansablemente para negociar la paz con los de su propia especie, demostrando que incluso las divisiones más profundas podían superarse con comprensión y empatía. Sus esfuerzos, una vez recibidos con escepticismo, poco a poco empezaron a dar frutos, abriendo diálogos que durante mucho tiempo se habían considerado imposibles. El trabajo no fue fácil. Los prejuicios y los viejos agravios amenazaban con desbaratar la frágil paz a cada paso. Sin embargo, la visión de una galaxia unida, en la que el conflicto fuera reemplazado por la cooperación y el miedo por la comprensión, resultó ser un poderoso motivador. En todos los mundos y culturas se alzaron voces en apoyo de la Alianza, defendiendo los ideales de paz y respeto mutuo que la tripulación del Intrepid había encarnado. El cambio de rumbo no se produjo con una declaración de victoria, sino con el trabajo lento y constante de construir puentes. Los enviados diplomáticos, los intercambios culturales y las empresas científicas conjuntas se convirtieron en la norma, tejiendo un tapiz de cooperación que se extendió por toda la galaxia. Con el tiempo, la alianza creció más allá de una mera coalición de fuerzas contra un enemigo común. Se convirtió en un símbolo del potencial de unidad de la galaxia, un foro para abordar los desafíos que enfrentaron todas las civilizaciones, desde la escasez de recursos hasta la amenaza de la IA deshonesta. La Unión Galáctica, que alguna vez fue una confederación flexible de intereses a menudo en desacuerdo entre sí, comenzó a evolucionar hacia algo más grande, algo más parecido a una verdadera unión de sus especies miembros. La galaxia se había reído de la Tierra, pero fue la risa de la Tierra, alegre, inclusiva y llena de esperanza, la que resonó en todo el cosmos, un recordatorio del poder de la unidad frente a la adversidad. La tripulación del Intrépido, que alguna vez fue vista como los desamparados en una misión temeraria, se había convertido en los arquitectos de una nueva era. Uno donde las estrellas no fueran campos de batalla, sino lugares de encuentro, puentes entre mundos y culturas. A medida que se acercaba el primer aniversario de la batalla, una sensación de anticipación llenaba el aire. No fue solo una celebración de la supervivencia, sino de la transformación. La humanidad, que alguna vez estuvo al margen de los asuntos galácticos, ahora se encontraba en el corazón de una alianza creciente, liderando el camino hacia un futuro donde la galaxia no fuera un lugar de división y conflicto, sino de destino compartido y esfuerzo colectivo. La risa de la galaxia se había convertido en un coro de voces unidas en su diversidad, cantando una nueva canción de esperanza, resiliencia y unidad inquebrantable. La galaxia, que alguna vez fue un tapiz de estrellas aisladas y civilizaciones divididas, estaba siendo testigo del amanecer de una nueva era. La Tierra, el planeta alguna vez subestimado, se había convertido en el punto de apoyo alrededor del cual la Unión Galáctica comenzó a girar, transformándose de una vaga coalición de intereses a un frente unido que luchaba por la paz y la prosperidad mutua. La tripulación del Intrepid, esos heraldos del cambio, se encontró en el centro de esta transformación. Su viaje desde los confines del espacio conocido hasta la vanguardia de la diplomacia galáctica, un testimonio del espíritu inquebrantable y la capacidad de unidad de la humanidad. El capitán Hawthorne,
ahora considerado uno de los mejores estrategas de la galaxia, dirigió la formación de una flota galáctica combinada, un símbolo tangible de la nueva alianza entre las estrellas. Su liderazgo, alguna vez cuestionado, ahora fue celebrado. Su visión de una defensa unida contra las amenazas a la paz se convierte en la piedra angular del nuevo orden galáctico. Sara, cuya brillantez había sido fundamental en la defensa de la Tierra, encabezó el programa de intercambio tecnológico entre especies. Su trabajo, alguna vez limitado a lo teórico, ahora estaba a la vanguardia de un renacimiento científico, impulsando innovaciones que abarcaban desde la conservación de energía hasta la navegación espacio-temporal. Sus laboratorios se convirtieron en puntos de encuentro para las mentes más brillantes de la galaxia, tanto humanas como extraterrestres, todas trabajando por un futuro en el que la tecnología se compartiera libremente para el beneficio de todos. Laura, cuya perspicacia diplomática había guiado a los intrépidos a través de innumerables desafíos, fue nombrada la primera embajadora de la Tierra en la Unión Galáctica. Desde su oficina en la Tierra, ahora un centro de diplomacia interestelar, trabajó incansablemente para solidificar los vínculos formados en el crisol del conflicto. Sus esfuerzos aseguraron que los ideales de cooperación, respeto y comprensión mutua no fueran solo metas elevadas, sino la base sobre la cual se construyó la nueva comunidad galáctica. Threx, el Varaxi, que había elegido la causa de la humanidad por encima de la agresión de su propia especie, se convirtió en un símbolo del potencial de cambio. Su papel como mediador en las conversaciones de paz entre los Varaxi y la Unión Galáctica allanó el camino para una reconciliación que muchos habían considerado imposible, demostrando que incluso las divisiones más profundas podían salvarse con empatía y voluntad de entenderse unos a otros. De hecho, la galaxia se había reído de la Tierra, pero cuando las primeras luces del nuevo amanecer aparecieron en el horizonte, quedó claro que la risa de la humanidad era ahora una alegría compartida, que resonaba en los sistemas estelares y las nebulosas. La tripulación del Intrepid, que alguna vez fue la Voyager en una misión desesperada, se había convertido en faros de esperanza. Su legado no eran solo las tecnologías o alianzas que habían ayudado a forjar, sino la prueba de que la unidad y la diversidad no eran solo un ideal, sino una realidad. Cuando la Unión Galáctica se reunió para su asamblea anual, la atmósfera no era de competencia,